Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando, secundario básico. ¿Cómo andan esas mamás y papás, Me imagino que bien, me imagino que los ayuda un poco que los chicos tengan este espacio. ¿Y los chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Les gusta poder aprender por televisión? Está bueno, no es lo mismo que la escuela. Siempre lo decimos, no reemplazamos a la escuela, pero mantenemos viva la llamita del conocimiento. Y también el vínculo pedagógico con los profes que vienen acá, ustedes desde casa, el conocimiento, la información en el medio. Bueno, es un lindo programa el que tenemos hoy. Hablando de información, tiene que ver con eso. Vamos a hablar sobre la información y vamos a darte información que te va a ser muy útil. Así que quédate, tenemos 2 horas para compartir con vos. Y acordate que si estás en casa es por algo, porque nos estamos cuidando del coronavirus. Y hay unos consejitos que tenés que tener muy presentes. Ya sé, te lo decimos todos los días, pero para que no te los olvides. Lávate bien las manos varias veces por día. Acordate. La parte de arriba, entre los dedos, el dedo gordo, todo como nos enseñó la profe Analía el otro día. Trata de no tocarte la cara, ¿viste? Esto de andarse tocando la cara, por ahí nos tocamos el ojo, nos tocamos la boca, bueno, hay que tratar de no hacerlo. Cubrirte la boca cuando vas a toser o estornudar con esto, ¿viste? Tenés que toser acá, en el pliegue interior del codo. Ventilá los ambientes, abrís la ventana cada tanto y que se ventile. Aunque haga frío, bueno, que corra un poquito el aire, después la volvés a cerrar. Los objetos que usás con frecuencia, los lentes, el joystick, el teléfono, el tablero de la computadora, todo lo que suelas tener muy a mano, manténlo desinfectado, ¿sí? Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, tenés que llamar desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Más consejitos para cuidarnos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Seguimos educando. En un rato tenemos clase de biología con la profe Analía que nos va a hablar de hábitos saludables y de la salud en general. Pero ahora llegó el momento de encontrarnos con Mica, la profe de lengua y literatura. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Ángela. Todo muy bien, por suerte. Hoy vamos a hacer una película. ¿Tenés la iluminación? No, hoy cambiamos de universo. Vamos a dejar el mundo del cine y de las series y nos vamos a meter en los medios de comunicación y sobre todo con la prensa escrita. Muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy de la clase? Bueno, el tema van a ser los géneros discursivos, las funciones del lenguaje, las tramas textuales y vamos a trabajar, como ya dije, con los medios de comunicación y con la noticia. Buenísimo, ahí ya tenemos unos diarios, atención porque los vamos a analizar. ¿Y cuáles son los objetivos de la clase, Mica? Bueno, los objetivos van a ser reconocer las tramas textuales, las funciones del lenguaje y sobre todo la estructura de la noticia, ¿no? Que es este nuevo tipo de texto con el que vamos a trabajar. Todo esto, ¿para qué nos va a servir? Para reflexionar sobre el rol que tienen los medios de comunicación dentro de nuestra sociedad. Bien, buenísimo. Bueno, arranquemos. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar, antes de entrar ya con los medios de comunicación, vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje, las funciones del lenguaje, porque todo esto nos va a servir para reflexionar y analizar los textos. Entonces, con lo primero que vamos a empezar, vamos a tomar a un crítico literario ruso, Mikhail Bakhtin, que lo que él va a hacer hablar de las esferas de la praxis social. ¿Sí? Esto es muy importante, porque ya dejamos de hablar de la lengua como algo abstracto, sino que vamos a ir al uso de la lengua, vamos a ir al habla. Entonces, como hablamos del habla, vamos a ir a la sociedad. Perfecto. ¿Sí? Lo que él nos dice es que las esferas de la praxis social son los espacios donde nosotras y nosotros nos movemos. Puede ser la escuela, la familia, el trabajo, la universidad. El club. El club, exactamente. Y lo que nos dice es que dentro de cada una de estas esferas se van a generar enunciados, ¿sí? Enunciados concretos. Es decir, por ejemplo,
en la cotidianeidad, ¿no? La esfera de la praxis cotidiana. Vamos a tener enunciados que pueden ser el saludo, la charla informal, un mensajito de WhatsApp, ¿sí? O si nos vamos, por ejemplo, al ámbito jurídico, vamos a tener la ley, las apelaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de cada esfera se van a generar diferentes enunciados. Claro, no es lo mismo lo que digo, cómo lo digo, las palabras que uso para saludar a una vecina que para hacer un escrito judicial. Exactamente. Ahora, todos estos enunciados, los que compartan ciertas características, ciertos temas, cierto estilo, se van a agrupar en lo que vamos a llamar los géneros discursivos. Y acá vamos a ver que los géneros discursivos se van a clasificar en primarios y secundarios. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta, Sí. señorita? Dígame. Veníamos viendo géneros literarios. Ujú. Esto es, ¿qué diferencia hay con los géneros literarios? Vamos a ver que los géneros literarios están dentro de lo que son los géneros discursivos. Esto lo estamos pensando, al concepto de los géneros discursivos, para analizar los enunciados en su totalidad. Lo literario forma parte, está dentro de... Ahora vamos a ver. Perfecto, es una parte de los géneros discursivos. Exactamente. Que tienen ciertas características que son las que fuimos viendo. Los géneros primarios van a ser los géneros más sencillos, los géneros breves, los que vamos a encontrar dentro de la vida cotidiana y de la oralidad. Por ejemplo, un saludo, un mensaje de WhatsApp, un comentario en Facebook hoy en día, ¿no? Las redes sociales fueron cambiando estos géneros primarios. ¿Qué va a pasar con estos géneros primarios? Que son cortos, recordemos esa característica. Los géneros secundarios van a ser los géneros más complejos, que tienen mucho más desarrollo. Sí. Y muchas veces los géneros secundarios van a incorporar a los géneros primarios. Por ejemplo, pensemos en una novela cuando estamos leyendo y vemos quizás un fragmento de diálogo de unas vecinas que se encuentran, o cuando encontramos una carta dentro de la novela, ¿sí? Entonces, los primarios van a ser los más sencillos de la cotidianidad y los secundarios van a ser los textos complejos, ¿sí? Que tienen mayor extensión. Por ejemplo, las novelas, una tesis, un ensayo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esta es la primera definición, pero como vos dijiste, no es necesario, porque para pensar un texto literario necesitamos ver más características. Primarios y secundarios solamente no nos alcanza para diferenciarlos. Entonces, vamos a pasar a otro punto de análisis que tiene que ver con las funciones del lenguaje. Esto es importantísimo para nuestra clase de hoy porque vamos a ver que los textos no solamente tienen la función de contar historias, sino que nos pueden servir para otras cosas. Qué bueno. En este caso vamos a ver que nos van a servir para informar. Entonces, las funciones del lenguaje son varias. Vamos a empezar con la que dije hoy, que es la informativa. ¿Esto qué quiere decir? Que los textos dan cuenta del mundo real, ¿sí? Del mundo que está por fuera. Se centran en el referente, en lo que está por fuera. Ahora, puede suceder que los textos también se centren en la persona que lo está emitiendo, en el emisor, en sus emociones. Ah. Entonces, vamos a ver que tenemos la función emotiva, en la que priman los sentimientos y las emociones del emisor. Y vamos a tener su opuesta, que es la apelativa, que se centra en el receptor, es decir, en quién está recibiendo el mensaje. Cuando yo digo que hay una función que es apelativa, es porque estoy buscando con mi texto, con mi mensaje, influenciar en la otra persona, lograr algo. Por eso decimos que se centra en el receptor. Como convencerlo de algo, por ejemplo. Exactamente. Acá vamos a poner que es el emisor, acá vamos a poner que es el receptor. Y la función con la que nosotras vinimos trabajando durante todas estas clases tiene que ver con la función poética o literaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto se centra en el mensaje, en el contenido. Y lo que permite es experimentar con el texto. Jugar con sus formas, la manera de narrar, la extensión, el tema que va a tener. Es decir, que se centra en el mensaje.
Claro, es como que lo importante es el mensaje en sí. Yo busco escribir lindo, pienso qué quiero decir, de qué manera, busco palabras, sinónimos, como que lo importante es el mensaje en sí, ¿no? Exactamente, la construcción poética, el objeto Claro, literario. Claro. Muy bien, entonces, ya vimos las esferas, los géneros discursivos y las funciones del lenguaje. Pero nos falta algo más para analizar a todos los textos en general, no solamente los textos literarios, que son las tramas textuales. Las tramas textuales nos permiten organizar los textos, es decir, cuando estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las tramas textuales no siempre estamos contando una historia, sino que a veces paramos un poquito y describimos una escena, o muchas veces explicamos algo. Eso quiere decir que hay diferentes tramas. La primera, que es con la que vinimos trabajando durante todas estas clases, es la narrativa. Por eso es que decimos que un cuento o una novela es un texto narrativo. ¿Qué quiere decir? Que predomina esta trama, la trama narrativa, de contar sucesos, las acciones. Es por eso que en esta trama el verbo, la clase de palabra, el verbo, es fundamental para organizarnos. Claro. No solamente el texto, cuento o novela nos cuenta los sucesos. Pensemos en la clase que vamos a dar hoy. ¿Qué otro texto tiene estructura narrativa? Puede ser que nos cuenta información. Y una noticia también. Exactamente. La noticia es un texto narrativo porque nos cuenta los sucesos, pero no está reflexionando sobre el mensaje, sobre su forma y su contenido, sino que... Es informativa. Exactamente. Entonces acá podemos ver cómo se mezcla la trama textual, la función del lenguaje y su universo, su esfera de la praxis social que tiene que ver con el mundo de los medios y del periodismo. Entiendo, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos Sí. a sumar entonces una más de las funciones, que es la descriptiva. Como bien dice, es para describir. En esta trama es súper importante los adjetivos, esa clase de palabra que nos va a ayudar a dar características de los objetos o de las personas. Vamos a ver un ejemplo de esto, por ejemplo, en los relatos policiales, ¿no? Sí. Que estuvimos trabajando. Empezamos con una trama narrativa donde se van contando los sucesos. Sí, dijiste que lo importante era el verbo. Sherlock Holmes fuma su pipa sentado en un sillón. Recibe a Watson que le trae una información. Exactamente. Pero, como vimos, en los relatos policiales hay un momento donde se describe la escena del crimen. Entonces, en ese momento empezamos a decir características del lugar. Por ejemplo, Sherlock estaba sentado en su sillón de color rojo, rodeado de cuadros de la época victoriana, ¿no? Empezamos a dar detalles. Se pausan las acciones y se continúa con la descripción. Vamos a ir a una más, que es la expositivo-explicativa. En esta trama, lo que hacemos es espera que la corrijo acá. Expositivo-explicativa. Lo que hacemos es explicar, profundizar en un tema, pero no debatimos. Damos ejemplos, pero no vamos al debate, sino lo que hacemos es profundizar en el análisis. Diferente de la trama textual, que es la argumentativa. Ajá. Porque la argumentativa busca convencer. Me quedó aquí un poquito más pequeño. Por ejemplo, pensemos, si yo te pregunto, ¿qué medialuna te gusta más? ¿La medialuna de manteca o la medialuna de grasa? Sí, me gusta la medialuna de grasa. Bueno, entonces vas a empezar a decir, para argumentar por qué es mejor, por ejemplo, la medialuna de grasa. Por su forma, por su sabor, por su textura. Es más crocante. Exactamente. Ahí lo que estamos diciendo es por qué esa medialuna es mejor y con la trama argumentativa lo que vamos a buscar es convencer a la otra persona o a las otras personas de ese punto de vista. Entonces, vimos las tramas textuales que nos sirven para ver cómo se organizan los textos. Tenemos que tener en cuenta que las tramas textuales coexisten en un mismo texto, pero lo que sucede es que hay una que predomina.
Por eso cuando leemos un cuento decimos que es un texto narrativo, porque prima la trama narrativa, pero hay descripción. Claro. Vimos las funciones del lenguaje que nos sirven para pensar qué están haciendo esos textos dentro de las esferas sociales y como vimos tenemos las esferas de la praxis, que son los espacios donde nos desenvolvemos, que van a generar los géneros discursivos. Esto todo es como un primer pantallazo porque, como ahora vamos a trabajar con los medios de comunicación, tenemos que estar bien atentas y atentos a la función que va a tener y a esa trama que va a predominar. Bien, excelente, Mica. Buenísimo. Entonces dijiste que íbamos a hablar de noticia. La noticia y los medios de comunicación. Sí. Voy a borrar primero este Dale. pantallazo de acá. Así vamos Está directamente. bien, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Anotaron? Anotaron en casa, ¿no? Chicos y chicas, sí. Está bueno para ir ordenando un poco todo lo que vamos a ver ahora en los cajoncitos de la cabeza. Y además es todo lo que venimos haciendo, porque nosotros... Es todo lo que venimos haciendo. Exactamente, pero en el mundo literario. Ahora nos pasamos al mundo periodístico. Entonces, vamos a ir con los medios de comunicación. Voy a poner acá medios, me di una vueltita. Medios de comunicación. Venimos de los libros. De los libros pasamos al cine. Del cine pasamos al cómic, a la historieta y ahora vamos a hablar de medios de comunicación. Medios de comunicación, Sí. Exactamente. ¿Qué son los medios de comunicación, no? ¿Para qué nos sirven? Esas son las preguntas que vamos a tener durante las clases siguientes porque vamos a estar trabajando con estos temas. Entonces, cuando pensamos en los medios de comunicación, decimos que es un instrumento que nos sirve para comunicar. Es un poco redundante, ¿no? Instrumento. No, está bien. Está bien. Un instrumento, está bien. Es un instrumento, una herramienta. ¿Para qué sirve? Para comunicar. Exactamente. Nosotras vamos a estar hablando de los medios de comunicación masivos, es decir, que tienen un alcance mucho más amplio. Porque, por ejemplo, yo puedo decir una carta. Es un medio de comunicación, un mensajito de WhatsApp, pero es dentro del ámbito personal. Nosotras acá lo que vamos a estar pensando son los medios dentro de la sociedad. Mira, acá tenemos un cuadrito porque los medios de comunicación, como son un instrumento, van a tener diferentes soportes para poder transmitir la información, comunicar y entretener. Vamos a ver que el primero que aparece, que es la comunicación escrita, decimos que es este soporte porque su soporte va a ser el texto, va a ser el papel, y vamos a encontrarnos con los diarios, con los panfletos y con los folletines. Estos van a ser los medios de comunicación con este formato. Vamos a tener más, ¿no? Pensemos que la tecnología fue avanzando y a medida que se fueron desarrollando otras tecnologías, vamos encontrando nuevos soportes. Claro. Vamos a tener el soporte audiofónico, el soporte sonoro, los sonidos. Va a ser la radio, los programas de radio, los noticieros de radio, van a ser el medio de comunicación. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver el soporte audiovisual, es decir, que se mezcla la imagen, el movimiento y los sonidos. Y vamos a encontrar que tenemos a los noticieros y los programas de entretenimiento, lo que vemos en la tele. Sí, hay programas educativos también. Ah, muy bien, exactamente. Tenemos otro medio de comunicación que vamos a sumar acá. Y el último, que tiene que ver con los últimos años del desarrollo tecnológico, tiene que ver con el formato digital. Sí. Lo que conocemos como las redes sociales y a su vez muchos diarios que en su principio fueron prensa escrita se adaptaron al formato digital para poder difundir. Entonces, estos serían sí, en su totalidad. Vamos a ver que seguramente cuando siga avanzando la tecnología vamos a encontrar otros soportes. Claro, va muy de la mano de la tecnología, del avance de la tecnología. Exactamente, pensemos que hay un montón de radios que también hoy en día las podemos encontrar sus programas en internet. Sí, hay ¿no? podcasts también que son Exactamente. solo sonoros, pero se reciben a través de los medios digitales. Muy bien, ¿viste? Entonces hay un espectro muy grande Sí. de medios de comunicación y sus soportes. Entonces, como dijimos, el primer medio de comunicación fue la prensa escrita. Nosotras y nosotros acá en Argentina tuvimos nuestra primera publicación del diario. Pará, ¿esa es la tapa del primer diario de la historia argentina? Exactamente, esta es la primera publicación del diario argentino que se llama La Gaceta. ¿Sí? Se publicó, como vemos acá, ya tenemos la fecha. Vamos a ver que hay algunos datos que empiezan a aparecer que no se perdieron en la noticia actual.
jueves 7 de junio de 1810. ¿Sí? Este diario se publica, su creador es Mariano Moreno, y con la intención de comentar y de comunicar los ideales de la revolución que se estaban viviendo en ese momento, recordemos, 1810, pero a su vez también tenía noticias de economía exterior. ¿Leemos el primer párrafo? ¿Te Ay, parece? dale, sí, me parece perfecto. Pero lo voy a leer de acá que se lee mejor. A ver. Dale, vení, acércate acá. Desde el momento en que un juramento solemne hizo responsable a esta Junta del delicado cargo que el pueblo se ha dignado confiarle, ha sido incesante el desvelo de los individuos que la forman para llenar las esperanzas de sus conciudadanos, abandonados casi enteramente aquellos negocios a que tenían vinculado su subsistencia, contraídos al servicio del público con una asiduidad de que se han visto aquí pocos ejemplos, diligentes en proporcionarse todos los medios que puedan asegurarles el acierto, ve la Junta con satisfacción que la tranquilidad de todos los habitantes acredita la confianza con que reposan en el celo y vigilancia del nuevo gobierno. ¡Guau! A la pucha. ¿Viste? Ahí estaba. Y de paso también anunciaba, quien escribió esto, que probablemente fuera el propio Mariano Moreno, que era un diario preparado para difundir las ideas de esa primera junta. Exactamente, las Sí. ideas políticas. Acá la información tiene una temática particular, ¿no? Que podemos ver. Vamos a ver que los diarios y los medios de comunicación en general no solamente van a tratar sobre ideas políticas, sino que se abren economías y deportes, pero puntualmente acá podemos ver eso, la necesidad de difundir las ideas del nuevo gobierno. Entonces, queda así. Fijada de cierta manera, pensemos que esto está sucediendo no solamente en Argentina, sino que las prensas escritas ya están empezando a aparecer en otros países, queda fijada de cierta manera la estructura de la noticia. ¿Sí? Que va a ser nuestro tipo de texto con el que vamos a trabajar en la clase de hoy y que en las clases siguientes vamos a ir volviendo. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos que algo es una noticia? ¿Qué es una noticia? ¿Qué es? ¿Cómo sé que es una noticia? ¿Qué es una noticia? Vamos a repetirlo acá. Bueno, desde el análisis de los textos lo que vamos a decir que la noticia es un texto narrativo, informativo, que tiene la función de poder dar información y dar cuenta del mundo real, tratando de lograr la mayor objetividad posible. Cuando quiero decir tratando de lograr la mayor objetividad posible, quiere decir que se va a tratar de que los datos que se muestren sean los datos concretos y que el periodista o la periodista trate de borrar sus huellas. Bien. Pero como vamos a ver en esta clase y en las clases que siguen, esa idea de objetividad termina siendo un mito. Si bien hay mecanismos y maneras para que la noticia parezca lo más objetivamente posible, estamos recordando que es un intento. La objetividad 100% es inalcanzable. Entonces, vamos a ver qué es una noticia, que es el texto informativo y narrativo pero ahora, no dijimos igualmente qué es una noticia, es decir, qué hace a un hecho que valga la pena ser contado, es decir, que aparezca en un diario, que sea publicado y que se escriba sobre él. Entonces, para eso vamos a ver cuáles son algunos de los criterios de noticiabilidad. Criterios de noticiabilidad. Es decir, cómo yo sé que algo que pasa es noticia. A ver, si mi vecina se cae en la vereda, se tropieza, ¿es noticia? Si hay un choque en la esquina de mi casa, ¿es noticia? Si se cae un avión en Rusia, ¿es noticia? Bueno, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cuál es el criterio para que esas cuestiones sean noticia? Exactamente. ¿Cuáles son los criterios que hacen que algo, un hecho, voy a borrar un poquito acá que me quedó medio raro para que no se confunda el cuadrito, que hacen que sean noticia? Vamos a ver que el primero tiene que ver con la originalidad. Sí. Es decir, que ese hecho que sucede irrumpe con la cotidianeidad de la sociedad. O sea, que sea original, que sea algo distinto, que pase poco. Exactamente. Además de la originalidad, lo que va a importar es la magnitud que tiene ese hecho. Es decir, cuántas personas se vieron afectadas con Sí. este suceso.
Además, es importante la cercanía, es decir, qué tan cerca sucedió. Por ejemplo, no es lo mismo un hecho que suceda en Jujuy, no va a tener la misma importancia, por ejemplo, en Buenos Aires, pero en Jujuy va a ser súper importante porque es más cercano a la sociedad. Me gusta quedarme corta con los pizarrones, me di cuenta. Vamos a... Hay que agrandar el pizarrón, por favor, para Mica. Ahí está. Entonces, tenemos por ahora la originalidad, la magnitud, la cercanía y vamos a poner otro por acá que me gustaría... Mira, voy a tomarme un momentito y voy a organizar esto un poquitito más. Que tiene que ver con la evolución de los hechos. Es decir, ese hecho que sucedió puede que siga teniendo consecuencias a lo largo del tiempo. Entonces, eso también es importante porque no es algo que sucede en el momento, sino que va a tener sus consecuencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando empezó este virus, este COVID-19 en China, a lo mejor era distante a nosotros, no tenía la relevancia de la cercanía, pero nos fuimos dando cuenta de que era importante y que se iba a acercar, ¿no? Exactamente. A eso te referís con la evolución, como que se sabe que va a terminar afectando acá, entonces lo contamos desde el principio. Muy bien. Y ahí está. Y vamos a poner una más que tiene que ver con el impacto que tenga este acontecimiento dentro de la sociedad. Impacto en la sociedad. Entonces, ahí está, criterios de noticiabilidad. sí. Bueno, está claro, ¿no? Que no es cualquier cosa una noticia, tiene que cumplir con algunos de estos criterios, por lo menos. Exactamente. Eso es lo que ayuda a los y a las periodistas a jerarquizar los hechos Claro. y ver cuáles son los hechos que van a cumplir, que van a relatar. Claro. Perfecto. Ahora vamos a seguir analizando la noticia. ¿Te parece que vayamos al material, Mica? Perfecto. Vamos a ver este material para seguir entendiendo qué es una noticia. A ver. La noticia es un texto que da información sobre lo que está pasando en la actualidad, en nuestro aquí y ahora. Cuando pasa algo importante, la noticia se ocupa de brindarnos los datos más relevantes sobre lo ocurrido. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes son los protagonistas del suceso? ¿Para qué o por qué ocurrió lo que ocurrió? Casi siempre encontramos toda esta información en el primer párrafo, por lo que no necesitamos leer el artículo completo para conocer los datos fundamentales sobre lo que pasó. Si estamos interesados en el tema, podemos seguir leyendo y vamos a obtener más detalles y precisiones. Se dice que la noticia se escribe como una pirámide invertida. Se empieza por la información más importante para terminar con los detalles. Para contar lo que pasó, el periodista puede recurrir a los testimonios de quienes estuvieron en el lugar de los hechos. Las palabras de quienes vivieron o vieron con sus propios ojos lo que ocurrió son muy valoradas. Las voces de los protagonistas o testigos constituyen una fuente muy importante para la noticia. ¿Usted estuvo ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó? Bueno, Mica, entonces el periodista quiere informar algo que pasó. ¿Cómo se entera de qué pasó? ¿Cómo averigua? Bueno, para eso es muy parecido a los detectives. Van a hacer un proceso de investigación y para eso van a recurrir a diversas fuentes. Tengamos en cuenta que muchas veces suceden los hechos y los periodistas y las periodistas no están ahí, entonces hay que hacer todo el proceso de reconstrucción. Las fuentes pueden ser testimonios, personas que estuvieron cuando sucedió eso, también pueden ser documentos que se encuentran siempre para comprobar que la información sea lo más veraz posible, ¿sí? Eso es importante, por eso el periodista jerarquiza las fuentes que tiene para organizar la noticia. A esta noticia le va a dar una estructura, que ahora vamos a seguir profundizando, que es la de la pirámide invertida. Es como una pizza, como una porción de pizza. Una porción de pizza de mozzarella. Pirámide invertida. Esta estructura es la que va a quedar fijada de cierta manera en la noticia, ¿sí? Se va a estandarizar esta estructura y es la que va a permitir organizar la información dentro del texto. ¿Sí?
Bueno, buenísimo. ¿Qué les parece si empezamos a desarrollar esto después del recreo? Porque hablando de pizza, voy a ir al kiosco, me voy a comprar un sándwich, voy al baño, profe, y después seguimos, ¿dale? Me parece perfecto. Recreo y enseguida seguimos en clase de lengua y literatura. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Muy bien, en Seguimos Educando estamos hablando de la noticia con Mica. ¿Qué es esta pizza? Esta pizza es la estructura que tiene la noticia, es decir, el texto noticia, que es una pirámide invertida. ¿Por qué decimos que es esta la estructura? Eso quiere decir que en una noticia pensemos que el diario es un texto que se lee muy rápido y las noticias son del día, entonces la información más importante la vamos a tener concentrada en la parte superior, ¿sí? Cosa de que llame la atención del lector, y después vamos a tener los detalles en el resto del cuerpo. Pero ojo, porque eso no quiere decir que lo menos importante queda al final, sino que muchas veces lo que encontramos al final de la noticia es el remate, la conclusión, es decir, el cierre de este texto. Pero la información más importante la vamos a tener en el principio. Claro, se supone que si yo leo lo de arriba, ya me enteré lo más importante. Después, si tengo tiempo, sigo leyendo todo, y si llego al final, a veces encuentro un cierre, pero acá tiene que estar concentrado lo más importante, responder las preguntas más importantes. Y después sigue. Exactamente, sirve para eso. Vamos a ver que en el cuerpo de la noticia, como dije antes, muchas veces nos vamos a encontrar a los testimonios, las voces de las personas que estuvieron en ese hecho, Sí. que sirve a su vez para darle peso, ¿no? Le da cierta autoridad también a la noticia que estamos queriendo construir. ¿Y qué pasa, Mica, si yo tengo un choque? Hay un choque en la esquina de mi casa, lo voy a ir a registrar para el diario del colegio. Le voy y le pregunto a una vecina, ¿usted vio lo que pasó? Sí, el colectivo pasó en rojo. Le pregunto a otra vecina o a un vecino, no, el taxi pasó en rojo. ¿Qué hago? pasa? Bueno, acá es la labor periodística que va a decidir y va a jerarquizar. Tenemos que tener en cuenta que cada testimonio va a tener su punto de vista frente a ese hecho. Entonces, es el periodista el que se va y la periodista quienes se van a encargar de reconstruir esto. Puede pasar que los testimonios no coincidan. Lo importante en este caso va a ser tratar de reconstruir el hecho. Entonces, ahí vamos a ver qué voz, qué testimonio está más cercano de lo que pasó realmente. Sí, le puedo preguntar a más gente y desempatar. O de última puedo hacer constar en mi crónica que no está claro quién pasó en rojo, que se está investigando. Perfecto. Siempre recordemos que lo que queremos tratar de retratar, de informar, son los hechos de la manera que sucedieron. Tratar de acercarnos lo más que podamos a esa realidad. Bueno, buenísimo. Y vamos a ver otra herramienta que tenemos para informar y para construir estos textos, que es el paratexto. A ver de qué se trata. ¿Cuáles son los elementos del paratexto en un diario? La lectura del diario es una lectura veloz. Disponemos de 24 horas para leerlo. Por supuesto, podemos leerlo una semana o varios años después, pero el sentido de esa lectura ya habrá cambiado. El diario es un texto que envejece rápido. Entonces tenemos elementos que nos ayudan a leerlo rápidamente. Si miramos la tapa, podemos tener una idea sobre las noticias principales del día. Si prestas atención a algún artículo, te das cuenta de que no es necesario leerlo todo para sacar la información más importante. Y esto es gracias a lo que llamamos paratexto, es decir, todos los elementos que acompañan al texto principal y que nos permiten anticipar el tema y los datos fundamentales. Por ejemplo, una noticia nunca está sola. Hay títulos, subtítulos, recuadros, textos más breves, palabras destacadas, imágenes. En un diario podemos focalizar la información.
El diseño del diario, los titulares y la distribución en la página están preparados para que encuentres rápidamente lo que buscas. Si estamos en la sección de deportes, podemos ver todos los resultados de los partidos del día anterior, la tabla de posiciones, etc. Buenísimo. Y tenemos acá unos diarios para ver otro elemento, que es cómo se organizan los diarios por dentro. Exactamente, sí, porque recordemos que la noticia no es que anda suelta por ahí, sino que la vamos a encontrar dentro del diario con otras noticias. Sí. Acá, por ejemplo, a ver, voy a agarrar Popular, por tomar un ejemplo de los diarios que tenemos acá. Tenemos Dale. Actualidad Económica, que es la famosa sección Economía. Actualidad Política, que es la sección Política. Están las secciones también de internacionales, de noticias internacionales. Acá tenemos información general, tenemos deportes, que es una de las secciones habituales. Sí. Estas que son formas de organizar el diario. Exactamente, nos sirven. Vamos a ver que dentro de estas secciones vamos a encontrar todas aquellas noticias que respondan, por ejemplo, al tema de economía o al tema de deportes. Tenemos espectáculos, tenemos cultura, bueno... Hay diarios que tienen secciones específicas y hay secciones que están en todos los diarios, ¿no? Que son las básicas, que son las que estás describiendo. Economía, deportes, espectáculos, política. Política. Internacionales. Exactamente. Cultura. Todo esto, como vos dijiste, nos sirve para organizar toda la información que tenemos dentro del diario. Claro, yo quiero saber cómo salió River, lo voy a buscar en deportes. No tengo que pasar toda la página y saber dónde dice cómo salió el partido de ayer. Exactamente, te vas directamente a esa sección. Mira, voy a cambiar un poquito de color. Y como vos dijiste, no todos los diarios tienen las mismas secciones, ¿sí? Estas serían como las clásicas, pero vamos a ver que cada diario, tenemos que tener en cuenta que cada diario es una empresa, por ende va a haber decisiones de cada editorial al momento de organizarla que tienen que ver con sus intereses. Por ende, esto que vemos acá es como lo general, pero cada diario, por ejemplo, si es un diario como el que tenemos acá, que es el diario Olé, es un diario de deporte. Entonces hay algunas de estas secciones que no van a aparecer ahí porque lo que importa, la temática que predomina es el deporte. Sí, tiene sus propias secciones, que es la división por deportes. Ascenso, polideportivo, contratapa. Bueno, contratapa en general los diarios buscan hacer algo distinto. Acá en general se cuentan historias del deporte. Popular es un diario, bueno, como su nombre lo indica, popular. Entonces habla mucho de medios de transporte, de cuestiones que le importan al laburante. Exactamente. Y La Nación, que es un diario por ahí para gente que lo lee en la casa o lo lee sentada, más tranquila, y habla, por ejemplo, en este caso del petróleo, muchas veces de acciones. Es como que va orientado por ahí a gente que por ahí tiene acciones. Este diario popular no va orientado a gente que por ahí tiene acciones de las grandes empresas. Perfectamente. Esto también nos ayuda a ver que esta idea de objetividad y subjetividad, ¿no?, que aparece ahí, que dijimos que es un intento de... sigue siendo un mito. Primero lo vimos dentro de la noticia, ¿no?, que se intenta alcanzar cierta objetividad. Pero dentro de la organización hay una decisión de un individuo o de los individuos que formen parte de la empresa a cómo querer organizar. Entonces, objetividad y subjetividad siempre van a estar en tensión dentro de los medios de comunicación y específicamente dentro de los diarios. Claro, pero además el solo hecho de elegir qué voy a poner en la tapa. Por ejemplo, cuando un diario, estos son de hoy, son diarios del día. Bueno, en realidad hace unos días, pero todos del mismo día, eso quise decir. Sí. Por ejemplo, en este caso, habla del desplome del precio del petróleo en el mundo. De hecho, lo llama crudo. O sea, que hay gente que está acostumbrada a hablar sobre petróleo. Exactamente. En cambio, Popular habla sobre el servicio de colectivos. Entonces, el solo hecho de elegir qué noticia voy a poner en la tapa, por ejemplo, o de qué noticia voy a hablar, ya hay una subjetividad. Yo sé que a la gente que lee, el que decide la línea de Popular, sabe que a la gente le interesa más cada cuánto va a pasar el colectivo que cuánto cuesta el barril de petróleo en el mundo. Eso ya es una subjetividad, es una decisión editorial de la empresa. Es decir, sí, ya hay una interpretación, es decir, aparecen. Las tratamos de borrar, ¿no? Siempre con huellas, que parezca de borrar las huellas, pero tenemos que tener en cuenta que todo esto está. Esto está bueno para que los chicos y las chicas empiecen, ¿no?, a leer los diarios, si bien ya dijimos que hay en comunicación escrita, en las redes sociales y digitalmente también nos podemos acercar y podemos ver y analizar las diferentes empresas que encontramos, cómo organizan las noticias, ¿no? Empezar a hacer como ese trabajo de investigación. Que no es lo mismo que mentir, no es lo mismo decir una mentira, decir, bueno, el petróleo subió. No,
no es eso, es elegir qué noticia quiero dar. Eso ya implica subjetividad, aunque esté diciendo la verdad, aunque esté aproximándome lo más posible a la verdad. Exactamente. Por eso es importante hablar en este momento de las fake news. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay noticias que no son verdad. Como dijimos, la noticia siempre tiene que tratar de reflejar un hecho de la realidad. Pero vamos a ver que hay noticias que tienen que ver un poco también con la actualidad, ¿no? Con esta vorágine que tenemos todo el tiempo de comunicación y lo que permiten las redes sociales, que muchas veces se divulgan noticias que no están contando realmente un hecho que es verdad o que sucedió en la realidad. Sí, a veces una persona dice algo, los diarios lo toman, lo reflejan y no fueron a chequear. Y esa persona estaba mintiendo y los diarios no dicen, esta persona dice esto, lo dan como un hecho certero. Hay otra posible fake news que es que te digan una información que parece de hoy, pero en realidad es algo que pasó hace 3 años. Entonces no es cierta, o que te digan que algo pasó en Argentina y en realidad no pasó en Argentina, sino que pasó en Senegal. Bueno, todos esos son tipos de fake news, ¿no? Buenísimo. Eso está buenísimo también para que los chicos y las chicas que están investigando, que muchas veces nos llegan un montón de noticias a través de las redes, tengamos el criterio para ver realmente si esas noticias son de verdad o no. Es decir, hacer la labor periodística, comprobar estos hechos. Entonces, esto viene también un poco a cuenta para pensar, ¿no? Cuando hablamos de lo objetivo y de lo subjetivo, que yo estoy diciendo que tenemos ciertas maneras de borrar estas huellas, que tiene que ver con poner datos concretos, ¿no? ¿Qué digo cuando digo que algo es objetivo? Estoy diciendo que lo que estoy describiendo, lo que estoy contando, está alejado de mis emociones, de la persona que habla, del individuo. Y para eso voy a buscar datos concretos, es decir, donde los pueda borrar. Por ejemplo, si yo digo, hoy la temperatura es de 23 grados. Eso es un dato concreto, no estoy emitiendo ningún juicio de valor. Pero si yo digo, ay, qué linda la mañana. Claro. Ahí ya están apareciendo las emociones, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No solamente las emociones, sino también los juicios de valores que vamos a emitir. En la noticia, lo que vamos a tratar es que los datos sean lo más concretos que podamos y que estas emociones y los juicios de valor se borren, pero vamos a ver que hay otros géneros periodísticos, por ejemplo, las notas de opinión o las crónicas periodísticas, donde aparece la voz de los individuos. Sí. Pero tiene que quedar claro que es un tipo de pieza periodística que incluye la subjetividad. Exactamente. En la noticia, por ejemplo, qué lindo día, porque hay un sol bárbaro. Y bueno, por ahí hay una persona que vive de sembrar y cosechar y tiene sequía y no le llueve hace 5 meses, no le parece un lindo día que otra vez salga el sol. Exactamente. Se levanta, hay unas nubes grises y dice, qué lindo día. Entonces lo que tengo que hacer es eso, decir, está nublado, no está nublado, qué temperatura hace y que cada uno saque la conclusión de si es lindo o no. Exactamente, eso es lo importante. Para la noticia, los datos concretos. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver más sobre paratextos, todas estas herramientas, estos instrumentos que tenemos para emitir información. A ver. ¿Cuáles son los elementos del paratexto que acompañan a un artículo periodístico? Por un lado está el título, que tiene la doble misión de resumir el tema principal y llamar la atención del lector para que no siga de largo, para que se detenga y lea. También está el copete, que tiene la información más importante sin llegar a ser un resumen de todo el texto. Es un pequeño párrafo que está debajo del título y antes del texto principal. Además está la volanta. Es un enunciado muy breve que se coloca encima del título y que hace alusión al contenido del artículo. A veces el texto puede estar acompañado de muchas imágenes. Muchas veces estas imágenes te llaman la atención de un modo muy poderoso. Debajo de las imágenes se suele colocar una línea de texto que se llama epígrafe y nos da información sobre lo que estamos viendo. El título, el copete, el epígrafe, la volanta y las imágenes forman el paratexto de un texto periodístico. Cada día pasan cosas nuevas. Cada día las noticias recorren los medios de comunicación. Cada día de nuestras vidas recibimos gran cantidad de datos. El paratexto nos deja captar una gran cantidad de información en un tiempo breve y vertiginoso. Diario, diario. Bueno, muy interesante cómo sirven los paratextos para organizar la información. Exactamente, sí. Vamos a ver ahora que estamos en la estructura interna de la noticia, que como habíamos dicho, tiene una forma de pirámide invertida, pero que eso no es suficiente para organizar la información.
vamos a tener 5 preguntas que son claves para poder organizar toda la información dentro de la noticia. Entonces, dijimos que tenía la forma de pirámide invertida y que además acabo de decir que tenemos 5 preguntas que son importantes. Esas preguntas van a estar contestadas, como vimos en el videíto, en los paratextos que tiene la noticia, ¿sí? En el título, en el copete y en la volanta. Si te parece, para ir haciendo este trabajo, vamos a ir analizando una noticia, ¿sí? Dale. Voy a ponerme acá primero cuáles son las 5 preguntas que tiene que ver con ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Sí, puede ser también la pregunta. ¿Y quiénes? Es decir, ¿quiénes son los protagonistas? Como dije, estas 5 preguntas las vamos a ir encontrando en los paratextos de la noticia. Sí, también deben estar respondidas en el texto, ¿no? De hecho, hay que tratar de responder lo antes posible. De eso tiene que ver, con eso tiene que ver también esto de la pirámide invertida, que pone lo más importante arriba. Yo cuando escribo tengo que tratar de responder estas preguntas lo antes posible. Yo no puedo responder qué pasó en el tercer párrafo. Recién en el tercer párrafo me entero que chocaron 2 autos. No, lo primero tengo que tratar de responder todo lo más arriba posible. Y además de eso, lo vamos a encontrar en los paratextos. Exactamente. Vamos a ir con el primer paratexto que yo tengo acá en esta noticia, que es el título, ¿sí? El paratexto, el más importante, porque el título. Porque este es el que llama la atención del lector. El título va a tener esta función, llamar la atención del lector, que se detenga y se quede a leer la noticia. Por ende, tiene que ser un título llamativo. En este caso, vamos a ver que el título de la noticia es Programa Informático Argentino, ganador del Planeta Chatbot Awards 2019. ¿Sí? Acá, ¿aparece respondida algunas de estas preguntas? Sí. A ver, ahí lo tenemos. Programa Informático Argentino, ganador del Planeta Chatbot Awards 2019. Bueno, tenemos ¿qué pasó? Un programa informático argentino ganó un premio. Exactamente. Eso lo tenemos en el título. Muy bien, vamos a ir a otros de los paratextos que tenemos, que es el copete, que es el texto breve que se encuentra debajo del título, ¿sí? No termina de ser un resumen, pero nos da un poco más de información. Se llama Soybot y es el vendedor de autos por internet más importante del país. Perfecto. Acá ya, en vez de programa informático, nos da el nombre concreto. Sí, de alguna manera responde quién, por más que sea un programa. Bueno, ¿quién ganó el premio? El programa Soybot, que vende autos por internet. Muy bien. Vamos a ver que la volanta es ese texto, ese enunciado que está arriba del título, que también nos ayuda a darnos un poquito más de información. Sí, en este caso dice tercera edición de los Planeta Chatbot Awards 2019. Más que nada nos explica qué es el premio, un poco más sobre el premio que ganó. Exactamente, nos va ampliando la información. Como vimos, hay preguntas que todavía no fueron respondidas, entonces es importante pensar, como habíamos dicho en la pirámide invertida, que en el primer párrafo esta información también va a estar, ¿no? Dice, creado por argentinos, Soybot es uno de los vendedores de autos más importantes del país y fue desarrollado por los equipos de Soybot y Run 0 Kilómetro, liderados por Nicolás Steinsneider, emprendedor tecnológico especializado. Funciona desde el año 2016, está activo en 80 páginas web, colabora con la venta de más de 1000 automóviles por mes. Bueno, un poco responde por qué. ¿Por qué ganó el premio? Porque colabora con la venta de más de 1000 automóviles por mes. Y nos habla un poco más ya de, sí, de quiénes, además del nombre del programa, ya sabemos las personas que lo desarrollaron. Exactamente. Y también es importante que vamos a ver que en la parte de arriba de la volanta, tenemos la sección a la que pertenece esta noticia, que en este caso es la sección de tecnología. Bueno, ¿cuándo? No nos dice cuándo ganó el premio, pero nos dice una información muy importante de cuándo, que es el premio 2019. O sea, es el último que se entregó, así que de alguna manera la respuesta ¿cuándo? Está también. Sí, y fijémonos que arriba de la sección dice la fecha en la que se publicó esta noticia. Perfecto. Por ende, que acá dice que es en diciembre del 2019. Claro, está respondido cuándo también.
Perfecto. Y otro que nos faltó marcar de los paratextos tiene que ver con las imágenes que acompañan a las noticias. Y debajo de las imágenes encontramos el epígrafe, que nos da un poco de información sobre esa imagen, ¿no? Nos las explica. Sí, en este caso tenemos una imagen de unos teléfonos celulares en los que se ve cómo funciona esta aplicación y después una foto del equipo con un epígrafe, que es lo que dice chiquitito abajo de la foto, el equipo de SoyBot, ganador del Planeta Chatbot Awards. Perfecto, clarísimo lo de los paratextos. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que acá estamos analizando los paratextos en la prensa escrita, pero si yo me voy a un diario digital, voy a encontrar que va a haber otras cosas que están acompañando a la noticia. Muchas veces aparecen otras noticias, los links a las redes sociales de ese diario, muchas veces aparecen videos de YouTube. Es decir, que el avance tecnológico y el desarrollo hace que los paratextos vayan cambiando, dependiendo en el formato que está la noticia. Está buenísimo. ¿Y cómo decidimos qué noticia va en cada sección? Porque algunas son obvias. Bueno, ganó la selección argentina, va en deportes. Ahora, ¿cómo decidimos si alguna noticia no está muy clara? Bueno, recordemos siempre que eso tiene que ver con la línea editorial, es decir, las y los periodistas y la empresa va a decidir esa sección y que siempre tiene que ver con una interpretación, es decir, de ese hecho y ver cuál es el tema que predomina. Por ejemplo, en este caso no voy a darlo por sentado, pero que como se estaba hablando de un avance tecnológico, de una aplicación y de un concurso, va a ir a tecnología en vez de espectáculos, por más que sea una entrega de premios, porque en este caso estamos hablando de tecnología, información y desarrollo. Claro, pasa a veces, por ejemplo, en deportes, que es mi especialidad, que hay un hecho de violencia protagonizado por un futbolista y vos no sabés si un futbolista choca una madrugada, lo detienen y hay que decidir, ¿va en deportes o va en policiales? Exactamente. Todas esas son decisiones que toma cada diario según sus ideas. Bueno, ¿corresponde al ámbito deportivo? No, corresponde al ámbito de policiales, por ejemplo. Exactamente, por eso es importante ver cómo esta idea de lo objetivo y de lo subjetivo está en tensión constantemente y por más que se intente borrar, hay decisiones tanto de periodistas como de las líneas editoriales al momento de organizar los diarios. Perfecto, bueno, esta es como la base del periodismo, que es el periodismo gráfico, que como vimos, así empezó el periodismo. Ahí tenemos La Gaceta de Mariano Moreno, el primer diario de Argentina, pero ¿qué pasa en la televisión, en los noticieros de televisión, por ejemplo? ¿Te gustaría saber un poco más? Mirá, acá tenemos material para vos. Los noticieros diarios, los canales de noticias las 24 horas, los especiales, los noticieros internacionales, todos se encargan de informarnos en un panorama veloz lo que pasó en el mundo. Las noticias tienen una jerarquía, no todas se transmiten y algunas las escuchamos varias veces. Hay una selección a la hora de comunicar, en qué orden y de qué forma. En directo, en el lugar de los hechos, editada o comentada. Todo esto forma parte del trabajo de los noticieros y por lo tanto de una construcción de la realidad. ¿Qué es un noticiero de televisión? (12:05) está a punto de empezar la reunión para definir los contenidos del noticiero de hoy a la noche de Telefe. Esta es la primera reunión de edición para la noche, para el de la noche. Acá empezamos a evaluar los temas que vamos a tratar en base a lo que se realizó como cobertura de la mañana, a lo que tenemos previsto y cuál es el tema que, por decirlo de alguna manera, le vamos a entrar. Y vos estás en el doble rol de conductor y productor ejecutivo. Sí, está bueno, porque te permite tener una visión general de todo lo que vas a hacer. Vamos primero con lo del... ¿Qué le hicieron? ¿Le cortaron el dedo? ¿No? El tendón de cuando lo pasamos el... En la reunión de producción se seleccionan las noticias que más interesan y se discute el enfoque editorial con el que se van a tratar. De esta manera los mobileros, realizadores y compaginadores saben con qué mirada trabajar cada noticia, que se emitirá en la edición central del noticiero. Queda claro como en televisión cambia por completo el formato de la noticia. Exactamente, sí, la noticia no es solo de la prensa escrita, sino que va a aparecer en la televisión y también en la radio. Vamos a ver que en lo que es en televisión vamos a tener a todo un equipo
que está trabajando para ver de qué manera se va a trabajar esa noticia, desde qué enfoque. Lo mismo que en el diario, es decir, hay un equipo también que está trabajando y que se encarga de tomar las decisiones. Claro, igual en tele hay que responder las mismas preguntas, las mismas 5 preguntas, y muchas veces también se trabaja con esto de que lo importante va primero y después lo más accesorio. Es bastante parecida en algunas cosas la estructura de la noticia televisiva que la de los diarios. Entonces, exactamente, es decir que la estructura, lo importante, lo esencial de la noticia, que como vos decís son esas 5 preguntas, siempre tienen que estar contestadas. Mismo en la radio, ¿sí? Lo que vamos a ver en la radio es que periodismo y opinión, es decir, y el comentario van a estar muchísimo más ligados al momento de informar las noticias. Pero seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Lo importante de contestar las preguntas. Las secciones también van a aparecer, ¿no? Aparecen desde diferentes maneras. No es como un diario que ya tengo las noticias ahí organizadas, pero sabemos que tenemos determinadas columnas donde se hablan sobre temas puntuales que nos permiten siempre pensando en organizar la información. Entonces, la noticia se va a desenvolver, va a aparecer tanto en los noticieros como en la radio, como en la prensa escrita. Buenísimo. Radio sé que vamos a profundizar más adelante, ¿no? Nos vamos a meter con este medio. Exactamente. Con radio vamos a seguir trabajando porque es muy importante cómo aparece el periodismo y la opinión, el comentario dentro de la radio. Perfecto. ¿Podemos hacer un breve resumen antes de irnos, Mica? Sí, vamos a empezar. Primero dijimos que trabajamos con los géneros discursivos para ver la totalidad de los textos que tenemos, ¿no? Una primera categoría para poder analizarlos. Y dentro de los géneros discursivos pusimos las tramas textuales, que esto nos sirve para todo, siempre, no solamente periodismo, sino también literario. Tramas textuales y las funciones del lenguaje, ¿sí? Ahora, después de pasar por los géneros discursivos, nos fuimos al universo de los medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? ¿Qué rol cumplen en la sociedad? ¿Cómo se organizan? ¿Qué formatos hay? Y de los medios de comunicación nos fuimos a la noticia. Este tipo de texto narrativo, informativo, que trata de ser lo más objetivo posible y, como vimos recién, va a aparecer no solamente en la prensa escrita, sino que también en los noticieros y en la radio. Buenísimo, Mica. ¿Sabés que esta musiquita que nos pusieron significa que ya se está terminando la clase de lengua y literatura? Bueno. ¡Eso! ¡Recreo! Muchas gracias por habernos traído esta clase. Para mí es especialmente linda porque es la materia prima de mi oficio, que es el periodismo. Muchísimas gracias a vos, Ángela. Estuvo re buena la clase. Bueno, muchas gracias, Mica. Vuelve en cualquier momento, Mica, y en un rato, atención, porque viene Analía para clase de biología. Ahora, recreo. Enseguida seguimos educando. Seguimos educando en Canal Encuentro y ahora tenemos clase de biología con la profe Analía, Rima y Todo. ¿Cómo estás, Analía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángela? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy, las clases pasadas estuvimos hablando mucho sobre enfermedades. Ay, nos quedamos todos re preocupados. Y prevención de enfermedades, vías de transmisión, y bueno, hay que saber, esa información hay que tener. Hay que saber, la información es poder. Sí, pero hoy, entonces dije, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la salud y sobre los hábitos saludables. No corremos de la enfermedad, nos corremos de la enfermedad para centrarnos un poquito más en la salud y en cómo cuidarla. Está bien, buenísimo, espectacular. Vamos a arrancar con, a ver qué tienen para decir los adultos mayores sobre este tema de la salud. A ver. La salud es lo principal. No me preocupa la salud, porque realmente tengo una buena salud, por suerte. Con todas las nanas y todo me siento muy bien. Si no tenés salud no podés hacer nada. Ahora me doy cuenta yo, la edad que tengo, que cumplí 77, ¿vio? Me doy cuenta de lo que es la salud. Vale más que todo el dinero del mundo. Si vos no tenés salud, por más plata que tengas, no sirve para nada. Yo pienso que no hay enfermedades, hay enfermos. Cuando hay una emoción que nos perturba, esa emoción actúa sobre alguna parte del cuerpo y nos produce una enfermedad. Y bueno, la enfermedad hay que tratarla. Después de lo que la naturaleza te da, ¿qué haces con lo que tenés? Ahí está la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y si sigo tomando o sigo fumando, no estoy cuidando mi cuerpo.
Y el cuerpo lo necesitamos siempre. Y la vieja me decía, no fumes tanto, ¿viste? Don José acá a la vuelta, 50 años por el cigarrillo. Y yo le agarraba. Y don Pepe tiene 90 y sigue fumando. Pero la vieja tenía razón. Por eso hay que vivir el presente, los momentos agradables y disfrutarlos totalmente. Porque eso también es salud. Y salgo a la palestra a hacer lo que me queda hasta llegar al fondo del platito como cuando éramos chicos, que teníamos que encontrar la paquita del plato de sopa. Yo hago gimnasia, hago aquachín, un montón de cosas. Moderna. Y pienso llegar a los 100 también haciendo algunos movimientos gimnásticos. Soy muy optimista. Tengo salud para rato. Muy interesante las reflexiones de los adultos mayores que tienen experiencia en temas de salud y nos la contaron. Sí, sin ninguna duda. Bueno, en las personas mayores solemos ver, ¿no? Esta reflexión sobre la salud que tal vez no es la misma que cuando somos muy jóvenes. Sí, te vas dando cuenta a medida que pasa la vida de lo importante que es la salud para poder disfrutar de todas las demás cosas. Sin ninguna duda. Hay como mucha más reflexión sobre la idea de poder enfermarnos y de lo importante que es el cuidado de la salud. Entonces suelen aparecer, ¿no? Un poco estas palabras, estas frases que dijeron en el video. Me gustan nanas. Es como que si mis abuelos decían lo mismo, te van apareciendo nanas. Nanas, es como una forma de decirle a la enfermedad cositas que van molestando. Cariñosa, claro. Pero bueno, la salud no vale más que todo el dinero del mundo. ¿No? No hay enfermedad, hay personas enfermas. Está bueno. No nos definen las enfermedades. Claramente, no nos definen las enfermedades, que hay que disfrutar, ¿no? Que hay que hacer gimnasia, como todas estas cosas que hablan de un recorrido de vida, ¿no? Vital de las personas mayores que ya lo miran con cierta distancia. No fumar tanto, no tomar tanto es una... El cuerpo lo vamos a necesitar siempre, entonces cuidémoslo porque es único, ¿no? Y es el único que tenemos. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? El optimismo, que parece que no, pero también influye en la salud física. Súper. Y en la salud mental también, ¿no? Porque, digo, todos nos damos cuenta cuando tenemos un mal día cómo influye. Sí, te empieza a doler la cabeza, te contracturás. Así que hay que escuchar también a las personas mayores con ese recorrido que tienen de experiencia vital y donde la salud empieza, ¿no? A sentirse como de otra manera. Claro, más valiosa. Justamente. Bueno, ¿y siempre se pensó igual el concepto de salud? No, bueno, claro que no. Lo hablamos un poquito la clase pasada, ¿no? Sí. Y recién en 1946 la OMS define a la salud, como decíamos, como este completo estado de bienestar, de salud física, mental y social, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí. OMS, que da esta nueva definición, no la salud solo como la ausencia de enfermedad, sino como un bienestar más genérico. Claro, más, no es solamente el cuerpo no enfermo, ¿no? Claro. Es un montón más de cosas, porque la salud psíquica y la salud social habla de un montón más de dimensiones. Claro. Pero bueno, veníamos de una visión fisiologista, justamente esta, ¿no? La que mucha gente le quedó como grabada, que es tener salud es no estar enfermo. Punto. Sí. ¿No? Pero bueno, después de la OMS también viene la visión clásica, ¿no? Que dice que estar sano es poder realizar nuestras actividades cotidianas, poder trabajar, poder desarrollarnos en sociedad, en familia. Entonces como que ya se empieza a tomar otra dimensión de la idea de salud. Y bueno, y en 1999 el Colegio Médico ya habla de un estado de equilibrio dinámico entre las personas y la población. Y, digamos, como por un lado, y por otro lado, el ambiente y las condiciones en las que vivimos. Es como este aspecto social, ¿no? Que menciona la OMS en la definición de salud. Está bueno, es muy interesante. Muy importante. Sí, porque nos hace dimensionar de otra manera. Y en esto es fundamental la salud como derecho, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿por qué decimos que la salud es un derecho? Porque es digamos, el acceso a la salud es un derecho humano y ahí el rol fundamental del Estado, ¿no? Sosteniendo las políticas públicas que hablábamos la clase pasada, desde la promoción de la salud, es fundamental. Sí, se ve de forma muy concreta ahora cómo el Estado asume la defensa del derecho a la salud que tenemos todos y todas, por ejemplo, preparando posibles camas, respiradores, material
como para poder atender un posible pico del coronavirus. O sea, se nota muy claramente que es el Estado el que tiene que tener ese rol de garantizar el derecho a la salud de todos y todas. En situaciones de emergencia es donde esto se pone rápidamente en juego y lo vemos, ¿no? Y bueno, la idea esta de pasar de un concepto de salud más individualista a la idea de salud como un derecho. Sí, es muy importante. Y como una cuestión comunitaria, porque, por ejemplo, con el dengue, yo me doy cuenta que si mi vecino tiene una fuente de agua llena de mosquitos, me va a terminar afectando a mí también. No es una cuestión solo individual. Por supuesto, sin ninguna duda. Por eso, de ahí que es muy importante, digamos, la función del Estado, el rol del Estado y las políticas públicas y las campañas, como decíamos la clase pasada, para que toda la población esté enterada, ¿no? Y el conocimiento nos llegue a todos y a todas. ¿Y qué otros actores hay en la salud? Bueno, claro, ahí el Estado también tiene que regular entre, por supuesto, el sector público, de la salud pública, y el sector privado, y hacer esa articulación, pero enfocándose particularmente en lo que llamamos atención primaria de la salud, ¿no? Que la atención primaria de la salud forma parte de las políticas públicas, que es la idea de que todas las personas tengan acceso a la atención básica y elemental, sanitaria y de manera comunitaria. Está buenísimo. Bueno, vamos a compartir lo que dice el médico sanitarista Mario Testa, que él nos habla sobre cómo nace este derecho a la salud, cómo son los inicios del concepto de derecho a la salud. A ver. En realidad, los primeros intentos de hacer cosas en relación con lo que se podría llamar salud pública tuvo sus inicios allá por comienzos del siglo XIX. Es una historia compleja que tiene además que ver con cómo se decide en salud, quién decide, cómo decide y por qué decide en salud. Por ejemplo, uno tendría que recurrir a los inicios del sanitarismo en el siglo XIX, cuando el capitalismo se inicia en Inglaterra con la industria textil, por ejemplo. La denuncia de los inspectores es que en esos lugares trabajan chicos de corta edad, de 10, 12 años, y qué sé yo, y que trabajan 12, 14 horas diarias. Se los empieza a cuidar cuando se dan cuenta que se le están muriendo demasiados chicos y que no hay suficientes chicos para reemplazarlos. Se empezaban a quedar sin trabajadores y entonces esto es lo que lleva a incorporar estos nuevos hechos, la construcción de hospitales, el cuidado de los chicos, el descanso, etcétera, etcétera, que culmina, por supuesto, con la lucha por las 8 horas de trabajo. Lo que fue después el Ministerio de Salud se creó muy posteriormente, se creó con el primer gobierno de Perón. Hasta entonces de la sanidad se ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, nada menos, digamos, porque tenía que ver con estas relaciones exteriores económicas que eran las que marcaban la dirección en estos aspectos. Después, digamos, la construcción de hospitales es otro tema que comienza ligado a los nombres de grandes médicos. Los hospitales se llaman Rawson, Ramón Mejía, Argerich, son todos nombres de médicos que tuvieron una destacada actuación en este aspecto de la creación de los principales hospitales argentinos. A fines del siglo XIX, la preocupación pública por la salud tomó cuerpo. Comenzaron a construirse los hospitales, surgió una burocracia alrededor de la salud y los médicos ocuparon el lugar de la atención, lo que desplazó paulatinamente a la medicina casera y a los curanderos. Es muy interesante y la Argentina tiene una tradición de médicos muy importantes, que han hecho grandes descubrimientos. Se me ocurre, por ejemplo, René Favaloro, un capo, un genio de todo lo que tiene que ver con el corazón. Con la salud cardiovascular, sí, sin ninguna duda. Tenemos un montón, la realidad es que... Tenemos premios Nobel. Tenemos varios premios Nobel, por ejemplo, Hussey en 1947, por sus investigaciones en relación a una glándula que se llama hipófisis, que la tenemos en el sistema nervioso central, y cómo interviene en la regulación de los azúcares y ayudó mucho en el avance de la enfermedad
enfermedad de la diabetes, que es una enfermedad bastante común en muchos países, incluso en el nuestro. También a Leloir, en 1970, que también tuvo que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, sus investigaciones. Y podemos nombrar también a César Milstein, que en 1984 recibe el premio por sus investigaciones con los anticuerpos monoclonales que revolucionaron la ciencia médica y la detección, digamos, de enfermedades de una manera más rápida. Hoy la mayoría de los test rápidos que nos hacemos, el de anginas, el test de embarazo incluso, y otro montón de estos que se utilizan, mononucleosis para test rápidos, tiene que ver con el desarrollo que hizo César Milstein de estos anticuerpos. Por ende, revolucionaron mucho, justamente como decía, la medicina, ¿no? Sí, todos argentinos. Y después hay médicos argentinos que también han trascendido, su nombre trasciende, no por grandes descubrimientos, sino por estar en la base de la medicina, tratando de que todos los argentinos podamos acceder al derecho a la salud. Sí, sin ninguna duda. Bueno, Ramón Carrillo, en ese sentido, en 1946 fue el primer ministro de Salud de la Nación de Argentina, un médico sanitarista, neurobiólogo, neurocirujano, que fue el promotor de las primeras políticas públicas que tuvimos en salud en nuestro país, muy importante. Bueno, vale la pena conocerlo un poco más. ¿Quién fue este doctor, el primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo? Frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en la ciudad de Santiago del Estero. A los 22 años se recibió de médico con medalla de oro en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. A partir de ese momento se especializó en neurología y neurocirugía, colaborando con el doctor Manuel Balado. Con este eminente neurocirujano de la época realizó sus primeros trabajos científicos. En 1930 obtuvo una beca universitaria para realizar estudios de posgrado en Ámsterdam, en París y en Berlín, y la especialidad que eligió fue la neuropatología. Cuando regresó a la Argentina, 3 años más tarde, organizó el laboratorio de neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica y dirigió, a partir de 1939, el Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central. Desde ese momento se dedicó también a la docencia universitaria. Durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, se creó el Ministerio de Salud Pública de la Nación y Ramón Carrillo fue designado para ser su primer ministro. Como ministro de Salud, desarrolló una amplia labor sanitarista, enfrentando las enfermedades endémicas de las zonas más pobres del país. Se crearon innumerables centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de frontera. El doctor Ramón Carrillo creó y ejecutó el primer plan sanitario de la nación. Por primera vez, desde el Estado, se desarrollaron la medicina preventiva, la medicina social y la atención materno-infantil. Su innovadora gestión al frente del ministerio ha quedado plasmada en innumerables obras y escritos. El derrocamiento del general Perón en 1955 lo encontró alejado de la función pública y fuera del país debido a una enfermedad hipertensiva. Sin embargo, la llamada Revolución Libertadora lo acusó, en ausencia, de enriquecimiento ilícito y le incautó todos sus bienes. Exiliado y pobre, murió a los 50 años el 20 de diciembre de 1956 en una ciudad del norte de Brasil. En 1972, después de 16 años, sus restos fueron repatriados y enterrados en su provincia natal.
Bueno, vimos entonces que no siempre el concepto de salud fue el mismo. Vimos la importancia de la salud como derecho, la historia de la salud pública, un poco de la historia de la salud pública en Argentina. Y hablemos de cómo uno puede cuidar su salud, Analía, especialmente en este caso a los adolescentes, que es el programa, los que van, son como sujetos a los que va dirigido este programa. Sí, ni hablar. Y algo que trabajamos fuertemente en materias como biología y educación para la salud o salud de adolescencia, que tiene que ver con los hábitos saludables. Sí. Si nosotros podemos incorporar o logramos incorporar los hábitos saludables a más tempranas edades, digamos, más a favor vamos a tener siempre la salud, digamos, en sus dimensiones, ¿no? Y particularmente nos podemos centrar en 3 ejes, 4 diría incluso. Alimentación saludable, 1, muy importante. Higiene, venimos hablando un montón de la higiene. Báñense, ¿no? loco. Dale. Báñense, algo que a veces hay que hacerle acordar a los adolescentes, sí, también. Actividad física, es fundamental la actividad física, ¿no? Para mantener un pleno estado de salud. Sí. Y también respetar las horas de sueño y de descanso. Otra cosa que en la adolescencia hay que trabajarla fuerte y arduamente porque, bueno, ¿no? Tienden a ser más nocturnos y la mañana cuesta mucho. Sí. Así que, bueno, un equilibrio entre todo eso. Ideas para adolescentes. Toma, cuida tu salud, dale. Decálogo de hábitos saludables en adolescentes. 1. Hacer 5 comidas al día. El desayuno, el almuerzo y la cena deben hacerse sentados. 2. Toma entre 8 y 10 vasos de agua por día. Elegí preferentemente agua, jugos naturales o leche en lugar de bebidas con gas. 3. Come de todo. Una dieta variada en cantidades adecuadas es la base de una buena alimentación. 4. Dedica 1 hora a hacer actividad física por día y actividades de fuerza y flexibilidad 2 o 3 días por semana. 5. Aprovecha tu tiempo libre para hacer ejercicio y jugar con familiares o amigos. 6. Dedica menos de 2 horas diarias a la computadora, el celular e internet. 7. Cuida tu espalda. Séntate derecho en la silla y usa la mochila correctamente. 8. Acostate temprano y dormí entre 8 y 10 horas. 9. Acordate de bañarte, cepillarte los dientes y lavarte las manos frecuentemente. 10. Cuida tu salud para estar sano y fuerte. Seguimos educando. Ponete las pilas con los hábitos saludables, ¿eh? No vas a esperar a ser viejito, ¿no es cierto? No, claro que no. La idea es lo antes posible. Digo, esta información, que vaya decantando. Y de a poquito, digamos, ir mirando, ¿no? ¿Qué hago con mi salud? ¿Cómo como? ¿Hago actividad física? ¿Cómo duermo? Bueno, de a poco, ¿no? Está bien, pero está buenísimo irlo incorporando. Bueno, pero llegó el momento de hacer un recreo, hablando de salud psíquica. Necesito ir a ver los pajaritos al patio, así que enseguida seguimos educando, ¿eh? En un ratito nada más. Seguimos educando y lo bueno de estas clases televisadas no es el colegio, el recreo es de mentirita, no están los compañeros, no está tu profe, no está la dinámica del colegio. Ya lo sabemos, pero lo lindo de poder dar clases por televisión es tener entrevistas. Esa parte me encanta. Y en este caso tenemos a una doctora, a una médica. Se llama Micaela Amor, es jefa de residentes de Medicina General y Familiar en el Hospital Pirovano y trabaja mucho con jóvenes y adolescentes. Estos temas que estamos hablando hoy, por eso queríamos hablar con ella. Hola Micaela, ¿cómo estás? Acá Analía y Ángela te saludamos. Hola, ¿qué tal, Analía? Ángela, muchas gracias por la invitación. Bueno, Hola, gracias Mica. a vos por estar con nosotros. ¿Se conocen además con la profe? Nos conocemos por las redes sociales porque Mica difunde muchos temas de salud junto con otras compañeras en un perfil de Instagram y bueno, y yo con otras compañeras también hacemos lo mismo, así que nos conocimos Nos conocimos repartiendo preservativos, así de Bueno, lindo. militan la salud, me parece muy bien. Sí, Son totalmente. militantes de la salud. ¿Qué significa estar sano? ¿Qué es la salud, Micaela? Bueno, es interesante esa pregunta. Estar sano es algo tan subjetivo y tan de cada uno, cada una y de cada sociedad y cultura, ¿no? Estar sano, por lo pronto, es tener buenos vínculos, no tener vínculos tóxicos, es estar contento o contenta con la imagen de cada uno y cada una, es tener una red
de familia, de amigos. Vieron que la familia no es siempre la que le toca, sino la que uno elige. Estar sano no es matarse en el gimnasio o matarse haciendo dietas, es lo contrario, estar sano eso, de hecho. Estar sano es estar bien con uno o con una misma, esa es la realidad. Estar contento, contenta, cuando se miran al espejo, estar haciendo lo que nos gusta, aunque a veces cueste un poco más, cueste un poco menos, pero poder disfrutar de los pequeños momentos, o sea, parece súper cursi, pero a nosotras en las consultas nos importa mucho que estén bien con ellos mismos y con ellas mismas. ¿Cómo influye, Mica, en este sentido lo que estás diciendo, los estereotipos, los cánones de belleza, ¿no? Sociales, sobre todo en los adolescentes, que entiendo que es tu gran especialidad? Sí, nosotros en Medicina General y Familiar, la verdad que vemos muchos adolescentes porque es como el limbo, ¿no? Entre los pediatras y las pediatras y los y las clínicas. Nuestra especialidad, si ven todas las edades, es como que nos gustan mucho los adolescentes, atender a adolescentes. Y la verdad es que una gran parte de la entrevista, como no nos dedicamos a hablar de hipertensión y diabetes porque los y las adolescentes no vienen con esas patologías, hablamos mucho de cómo se sienten, cuando se miran al espejo, si se gustan, y si no les gusta, qué cambiarían, como para trabajar sobre eso. Muchas adolescentes, mujeres, lo remarco, les gusta venir como en grupos a las consultas, y entonces trabajamos mucho eso, como los grupos sanos, los vínculos sanos, cómo les va en el colegio. También apuntamos mucho a que no se frustren porque tal vez le va mal en una materia o repiten un año. Siempre le decimos, ojalá sea lo peor que te pase en la vida repetir un año. Con esto no estoy diciendo que está bueno repetir, ¿no? Pero me refiero a sacar un poco las exigencias que tiene el mundo adolescente para mostrarse con el mundo adulto y disfrutar de la etapa de la adolescencia, que es hermosa y que es de mucha experimentación y de disfrute. Si es con punitivismo, poco va a haber de disfrute. Está buenísimo. ¿Y ellos con qué consultas van, los adolescentes en general? Y la verdad es que nos pasa que vienen por el apto físico escolar, porque tienen que venir, los traen los padres o las madres, en realidad generalmente las madres, y vienen casi enojados y enojadas cada consulta. Y lo bueno es que con el nuevo Código Civil, a partir de los 13 años, los podemos ver solos y solas en las consultas. Entonces hacemos un par de preguntas a la madre o al padre que vengan, de antecedentes personales, porque generalmente desconocen sus antecedentes personales. Yo ahí les juego siempre un chiste y les digo, ¿cómo es tu documento? No lo sé. Bueno, ¿cómo es tu Instagram? Y eso lo saben. Y digo, bueno, igual que tu Instagram, tenés que saber el documento. Entonces, la verdad es que es una consulta súper entretenida y les mostramos que el mundo médico no es un lugar solamente para venir a cumplir, que también es un lugar donde pueden venir a charlar, a expresarse, a contarnos lo que les pasa. Y cuando ven que sacamos a los padres o a las madres de las consultas, realmente salen un montón de cosas súper lindas y que dan para trabajar un montón, y ya nos enganchamos y trabajamos mucho lo que es la prevención, lo que es la promoción, porque como les decía antes, hipertensión, diabetes, la verdad que eso los chicos y las chicas no tienen, pero sí trabajamos sobre cuando salen, cómo cuidarse, cómo cuidar al otro, a la otra, acompañarse a las casas, no subirse a autos desconocidos. Si van a consumir alcohol, por favor que sea con alguien que los esté supervisando, que no sea excesivo, que se cuiden entre ellos, que no se suban a un auto de alguien que está bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga. Trabajamos realmente mucho la prevención y la promoción, y eso, los vínculos sanos y el disfrute de la adolescencia. Viene por el apto físico y se termina yendo con una consulta amena y con muchas dudas que surgen en la consulta por supuesto, de sexualidad ni hablar, pero de cosas tan simples a veces como el ciclo menstrual en las chicas. Hay muchos padres y muchas madres que no hablan de ese tema, lamentablemente, que tal vez no tienen ESI en el colegio todavía, educación sexual integral, o está apuntada desde otra visión, y la consulta realmente viene a desandar un montón de caminos y un montón de mitos que están ahí un poco infundados, bastante infundados. Entonces trabajamos mucho y les ofrecemos el espacio nuevamente. Está buenísimo, y voy a señalar algo, que el apto físico es una obligación que pone el Estado, y está buenísimo que el propio Estado también te lo resuelva, dándote médicos como vos, Mica, que te puedan ayudar con nada, que no te digan, bueno, sí, podés correr, chau, sino que aprovechen esa visita obligatoria para ayudarte a conseguir esta salud integral. Totalmente, totalmente. Nosotros hablamos en nuestra especialidad de las oportunidades perdidas. Cuando un adolescente viene a la consulta, si vos no lo enganchás, el contacto, y sobre todo los adolescentes hombres, el contacto con el mundo médico va a ser mucho más adelante.
Las mujeres nos pasa que, o sea, las personas que se perciben como mujeres también nos pasa que deben venir a más consultas de lo normal entre muchas comillas, no hay nada normal en la salud. Pero para venir a hacerse el PAP, también a los chicos trans también tienen que venir a hacerse el PAP. Y si vos ya generás un espacio en el cual se sientan cómodos y cómodas, si es un chico trans que tal vez está transitando este cambio en su vida, está aceptándolo, está pudiendo afrontarlo, tiene que venir a hacerse el PAP, porque cuello de útero sigue teniendo. Entonces Claro. el PAP es súper importante. Si vos generás estos espacios de comodidad y de confort para las personas, van a sentirse más cómodos y cómodas para venir a consultar y no tener miedo que, por ejemplo, los traten por el nombre que ellos no eligieron. Entonces nosotros con eso, sobre todo en el gobierno de la ciudad, tenemos el beneficio de poder poner el nombre autopercibido en la historia clínica informatizada. Entonces nosotros también les preguntamos eso. Por supuesto que en las consultas no se habla jamás de novio o noviecita. Hablamos de pareja, hablamos de compañero, de compañera, pero no hablamos nunca en un género, ¿sí? O sea, les preguntamos qué le gustan. O sea, realmente son consultas muy lindas, muy gratificantes. Qué bueno. No, Mica, la verdad, es impresionante, ¿no? El Está trabajo que emocionada hacen. Sí, yo estoy la emocionada profe. porque la verdad es que es un trabajo el que hacen con los adolescentes y las adolescentes genial. Y además esto que ella dice, que es muy importante el enganche, que te encontrás con una médica como Mica y vos querés volver a ir. Sí, me parece que te voy a llevar a mi hija de 14, después averiguo. Me encanta, me encanta. Sin ninguna duda. Y Mica, contanos un poco de la especialidad de medicina familiar, que mucha gente no sabe de qué se trata. No, yo digo que mi vieja no sabe ni qué se trata todavía, pero bueno, la medicina general y familiar es una especialidad. No somos clínicos, esa es otra especialidad, o sea, es una especialidad que dura 4 años, como todas las residencias, tiene una parte que puede ser hospitalaria, pero la mayor parte de nuestro trabajo está en el primer nivel de atención, en los centros de salud. Nosotros nos ocupamos de las personas desde que nacen hasta que fallecen, los acompañamos y las acompañamos en todos los procesos de la vida. Acompañamos embarazadas, acompañamos recién nacidos y nacidas sanos y sanas, acompañamos durante el crecimiento en las primeras infancias, acompañamos los que se llaman las crisis vitales, te separás, fallece un hijo, fallece una hija, acompañamos a la persona también en los últimos momentos de su vida para que puedan despedirse sin dolor de este mundo. Y nuestra especialidad se ocupa de la promoción y la prevención en la salud, de empoderar a la población en su salud. A nosotros y nosotras no nos gusta que venga la persona enferma, ¿sí? Porque aparte el mote enfermo es como una cosa, pero digo, está bueno que cada persona interiorice lo que le pasa. Nos dice, bueno, no sé qué tomo. No puedes no saber qué tomás, o sea, qué medicación tomás. Y ahí hay un ejercicio que es doble, tanto del paciente o la paciente como de los médicos y las médicas. Hay un ejercicio que es de educación de un lado y para el otro, porque también hay una cosa en nuestra especialidad que nosotros y nosotras entendemos que el paciente o la paciente traen muchísima, pero muchísima información y muchísimos conocimientos que nosotros desconocemos, nosotros no sabemos sobre todo. Sabemos lo que nos enseñaron en la facultad y lo que fuimos aprendiendo en la residencia y en la práctica diaria, pero no sabemos sobre todo. Entonces, cuando uno o una ya interpreta y entiende que la persona que tiene adelante, generalmente, lamentablemente, con un escritorio de por medio, trae conocimientos y sabe sobre su cuerpo, y esto lo digo mucho también con las mamás y sus hijos, no, porque me dijeron tal cosa, me dijeron tal otra, y me van a retar. Nadie conoce mejor a sus hijos y a sus hijas que la madre. Nadie. Entonces, ¿quién soy yo para retarlos? Entonces, nuestra especialidad trabaja mucho sobre el empoderamiento de las personas en su salud y remarco mucho en su salud. Entender lo que te hace bien y lo que te hace estar en un estado de salud que nunca es óptimo. No existe la salud 100%. La salud tiene un montón de patas. Una siempre está tambaleando y por suerte hay otras en las cuales se sostiene esa mesa que es la salud. Pero nunca es un estado de salud óptimo, no existe. Nosotros tenemos que trabajar y empoderarnos en nuestra salud para poder ordenarla, estar bien, estar casi bien, que es un montón eso. Pero cuando uno se empodera en su salud, puede entender qué pata está fallando. Está buenísimo. Te hago la última, que nos va a dar el pie para lo que vamos a seguir hablando. ¿Cuánto influyen los estereotipos en la salud? Muchísimo. En la salud, sobre todo de los y las adolescentes, que tiene mucho impacto el qué dirán, y con el tema de las redes, que de ahí nos conocemos con Ani, las redes... nosotros el año pasado justo hicimos un trabajo de investigación sobre esto. Las redes tienen, desde la visión médica, tienen un lugar muy punitivista. Como, bueno, ¿cuánto tiempo pasás en pantallas? Bueno, no mire tanta tele, no use tanto el teléfono. Y para los y las adolescentes no conciben el mundo sin internet, sin teléfono y sin acceso a sus amigos y amigas por vía virtual. Dentro de esas redes hay mucho de lo que es grooming, lo que es el bullying virtual, el ciberbullying. Pero a contraparte, lo que nosotros pensamos,
tienen muy en claro también cómo manejar las redes. Está bueno apuntalarlos, trabajar sobre eso. Nosotros en las consultas hablamos mucho de ese tema. Nunca dejar por obvio que ellos saben cómo configurar su privacidad, nunca dejar por obvio tal o cual cosa. Pero el impacto cuando ellos o ellas suben una foto, cuando tiene malos comentarios, tiene mucho impacto. Nosotros les preguntamos mucho cómo se sienten con su cuerpo, qué sienten cuando se miran al espejo, si les ha pasado de que les hagan bullying o ellos o ellas hacer bullying, porque también trabajamos sobre la persona que hace bullying, como por qué pasa eso. El chico o la chica que hace bullying es porque eso lo sacó de algún lado, o sea, lo aprendió de algún lado. El maltrato, hay mucho también de la parte del machismo en el bullying en las escuelas, y mucho sobre la sexualidad, la idea de, bueno, si todavía sos virgen, todo eso. La verdad que nosotros trabajamos mucho en todas las consultas con los y las adolescentes, sean hombres, mujeres o como se perciban. Trabajamos cómo colocar un preservativo, hablamos de infecciones de transmisión sexual, hablamos de un disfrute de la sexualidad, pero, por supuesto, con responsabilidad. La adolescencia es una etapa hermosa de disfrute y experiencias y siempre les decimos que sus padres y sus madres le van a dar libertades en tanto y en cuanto ellos y ellas muestren responsabilidad frente a estas nuevas libertades. Cuidarse en las relaciones sexuales y también a los chicos con pene les decimos que tienen que empezar a practicar antes su primera relación sexual. Y a las chicas les decimos que ellos también tienen que saber cómo colocar un preservativo y ellas también tienen que llevar el preservativo encima porque no es potestad de los chicos llevar un preservativo encima. Se trabaja mucho en esas consultas a los adolescentes, derribar estereotipos de la sociedad. El hombre lleva el preservativo, él se cuida, eso de él se cuida nos parece fantástico. Nosotros y nosotras nos cuidamos. Si se cuidan solo con preservativo, se están cuidando las dos personas. Trabajamos mucho también tema campo de látex, que la salud lamentablemente todavía no ha dado una respuesta a las personas vulvoportantes en cuanto a relaciones vulva-vulva. Trabajamos el uso de preservativo en todas las relaciones sexuales, no solamente cuando hay penetración. Trabajamos el uso del campo de látex en todas las relaciones sexuales. Se trabaja un montón en la consulta. Son consultas re largas, pero la verdad que disfrutamos mucho. Bueno, la verdad que disfrutamos mucho también esta charla. Todos estamos yendo a llevarte los hijos. Sí. @médicas de familia, ¿no? @médicas de familia es donde las podemos encontrar a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Micaela, por esta charla. Gracias, chicas, por darme este espacio. La verdad que es un gusto. Gracias a las dos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego. Bueno, Micaela Amor, @médicas de familia. Y un lujo, dijo todo. Dijo todo. Dijo todo. Está bárbaro. ¿Vos viste? Está bárbaro. Bueno, esta última pregunta aparte introduce el tema que viene. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Hay una belleza? ¿Cómo la Hay una ¿Quién define quién es bello, quién no es bello? Sí, claro, es un problema porque desde muy chicos, muy chicas, empezamos a recibir imágenes, ideas con respecto a lo que es un cuerpo bello, un cuerpo aceptable, deseable, y toda esa información va calando nuestras subjetividades y nos va llevando, digamos, a una idea de un cuerpo al cual tengo que tratar de alcanzar o de llegar para poder ser aceptado. Y esto que trae Micaela es algo muy importante porque lo vemos mucho en los y sobre todo las adolescentes, cómo impacta la mirada del otro y la de ellas mismas sobre su propio cuerpo, cómo se autoperciben, ¿no? Cómo autoperciben su propio cuerpo. ¿Está dentro de los cánones esperados o está por fuera? Sí, que son cánones totalmente ficticios porque son personas las que se toman como referencia que, por empezar, tienen determinado cuerpo, pero además muchas veces tienen intervenciones quirúrgicas, muchas veces a las fotos se las retoca. Esto es todo mentiras. Es un ideal de belleza que no es verdad y que en definitiva lo que hace es que terminemos sintiéndonos mal. Pero vamos a ver a quién le preguntamos. ¿Saben a quién le preguntamos qué es la belleza? A la filosofía. Se lo preguntamos a Darío Stanschreiber. Mentira la verdad. A ver qué dijo. ¡Naranja! Nos alejamos, volvemos. Contemplemos los puntos. Kandinsky diría que esto es perfecto, el equilibrio. ¿Qué se siente? Dígame, ¿qué se siente? Profundidad. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay. La más importante cuestión filosófica con respecto a la belleza es el problema de su objetividad. Rompe la línea de horizonte. Reíte. El problema es determinar si la belleza está en las cosas o es relativa a quien la experimenta. En otras palabras, ¿es la belleza objetiva o subjetiva? Ríase. Más. ¡Eso! ¡Naranja! Síganme por acá.
Es impresionante, ¿eh? No, en serio, es buenísimo, muy grosso. Pará un poco. No, en serio, era bellísimo, era conmovedor. Eso es conmovedor. Pero en nuestros tiempos se agrega otra problemática, ya que la belleza deja de tener que ver con un ámbito tan específico como el del arte y se vuelve, en una sociedad hiperconsumista, un criterio estructural. En el mundo de hoy, todo es belleza. Nuestra existencia se ha estetizado. No, en serio, mirala, es hermosa. Bueno, a mí no me gusta. ¿Qué querés? Nabo. Sos un nabo. ¿Nabo? ¿Sos un nabo? Los antiguos definían a la belleza con la fórmula de la proporción entre las partes. Por eso la belleza siempre estuvo ligada a la armonía y a la simetría. Si la belleza está en las cosas y es proporción entre las partes, entonces el hombre la puede medir objetivamente. Y sin embargo, ¿por qué hoy nos resulta más bella Jimena que esta vasija? Pensemos la cuestión desde otra perspectiva. Es claro que en cada contexto hay un criterio de lo bello que se impone como mayoritario. La belleza no está en las cosas, pero tampoco depende de cada uno. Hay criterios que se van estableciendo en cada época o en cada cultura. ¿Pero a partir de qué? Analía, estamos hablando de qué es la belleza, de estos estereotipos que conforman lo que supuestamente debería ser la belleza. ¿Qué es la ley de talles? Bien, la ley de talles tiene muchísimo que ver claramente con lo que estamos hablando. Es una ley que se sancionó a fines del año pasado y que lo que intenta hacer justamente es trabajar mucho sobre la discriminación de los cuerpos, ¿no? Esta idea de ir a un negocio y que te digan o le digan a alguna persona, no, para vos no tengo un talle, con todas las consecuencias sociales que trae. Sí, se puede plantear al revés, una persona que va a un montón de negocios y no encuentra su talle en ninguno. Claro, en ninguno, claro, justamente, sí. Entonces es una ley que justamente trata de, por un lado, estandarizar un montón de talles, ¿no? Que solamente se vendan 3 talles, 4, claro, y que entren únicamente estos cuerpos tan ideales y tan hegemónicos que hay que ver por dónde andan realmente. Entonces es una ley que busca de alguna manera tener en cuenta justamente la contextura física de la población y a partir de esos datos que se deben ir renovando cada 10 años, establecer la cantidad de talles y cómo deben ser esos talles, ¿no? Está bueno, está buenísimo. Y tenemos a alguien que fue muy importante para que se sancione la ley de talles, la tenemos en comunicación, además es una campeona. Fue 3 veces campeona sudamericana de lanzamiento de martillo. Fue a 4 Juegos Olímpicos a representar a nuestro país en lanzamiento de martillo, pero sufrió mucho por estas cuestiones que estamos hablando y por eso su ejemplo fue muy importante. Jenny Dahlgren, ¿cómo estás, Jennifer Dahlgren? Acá te saludamos Analía y Ángela. Hola, Jenny. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo fue tener un cuerpo no hegemónico? La verdad que Jenny lanza el martillo como los dioses, en parte porque es grande, porque es una chica grande. ¿Cómo fue tu experiencia con esto de no entrar en la ropa que fabrican para determinados cuerpos? Bueno, primero que desde que tengo memoria, que padezco tener el cuerpo que tengo, desde una muy temprana edad, yo entendí que mi cuerpo estaba mal, es lo que aprendí. Que yo siempre fui grandota, siempre fui un poco gordita, pero además súper deportista, hacíamos mucho deporte como de familia. Y ya dada la adolescencia, yo tenía muchísimas inseguridades en cuanto a mi cuerpo porque es lo que iba como cultivando a lo largo de los años. Y después pasé por una situación muy fuerte de bullying en el colegio que lo que hizo fue potenciar todas esas inseguridades que yo tenía con respecto a mi cuerpo. Pero también fue la misma época en que yo encontré el lanzamiento de martillo. Entonces el martillo me permitió decir, bueno, mi cuerpo será horrible,
pero por lo menos me permite destacarme en esto, y que además fue algo que me apasionó desde el primer día. Y el deporte me sirvió como primera curita, como para perdonar mi cuerpo por ser como era. Y después pasaron muchísimos años más hasta que yo me di cuenta que no había nada que perdonar. Pero bueno, es todo un camino de muchos años de trabajo, de tratar de como entender, ¿no? de cómo nos construimos con la sociedad, con los prejuicios, y cómo eso nos va formando, y tratar después de abrir un poco los ojos y de quererse. Pero yo siento que muchas veces ese quererse es como, bueno, hay que quererse a pesar de, ¿no? Es el entre comillas. A pesar de no entrar en la ropa, de ser un cuerpo diferente, igual te tenés que querer. Y está mal, o sea, todo el ser humano se tiene que querer, y lo que tenemos que realmente desafiar son los cánones de belleza que nos vienen regulando desde la sociedad. Pero yo también formo parte de la sociedad, entonces yo como que sumo mi granito de arena para hacer un cambio. Y a mí el tema de la ley de talles, yo lo descubrí en el 2018. Yo desde que soy muy chiquita que no conseguía ropa, por ahí en algún viaje me compraba de afuera, pero acá nunca conseguía. De hecho ya dejé de mirar vidrieras, dejé de buscar acá hace mucho tiempo. Y a fines del 2018 me invitan como deportista ilustre a la gala del G20. Y bueno, sabiendo que me costaba mucho conseguir ropa, empecé a averiguar un par de lugares para ir, para como justamente no frustrarme de vuelta con este tema. Y bueno, hablando conseguí un lugar que tenía como diferentes modelos y talles. Y antes de ir, hablé con la chica y le digo, mirá que soy grandota. Y ella me dijo, no te preocupes, tengo talles grandes. Fui y me dijo, mira, este es el más grande que tengo, probate. Después vemos otros modelos, el color que te guste, lo que fuere. Sí. Y ese primer vestido que me probé, no me cerraba la espalda. Entonces, bueno, la chica se lamentó, obviamente, pero yo me fui con un nudo en la garganta, donde yo me volví a sentir esa chica de 15 años que odiaba su cuerpo, que quería tener otro cuerpo para vivir esta vida, y cómo la ropa realmente nos afecta como nuestro sentido de pertenecer. Entonces, bueno, me fui otra vez, como que compartí esa angustia en un video, llorando en mi auto. Que me sí, lo vi, Jenny, fue tremendo. Nos hizo llorar a todos. Bueno, que me sentí rara como compartiéndolo, pero como que me nació hacerlo. Y al otro día me explotaba el teléfono con mensaje, con pedido de nota, porque existía en ese momento un proyecto de ley para regular el tema de los talles en Argentina. Y ahí me fui como inculcando en lo que es el tema, porque yo no tenía ni idea que existía el proyecto. Yo siempre me sentía muy sola, como que yo sentía, bueno, como que solo a mí me pasa que yo no consigo ropa. Y cuando empecé a compartir esto, me llegaron miles de mensajes de otras personas que también viven lo mismo. Y después, fin del 2018 y 2019, fue como un tema de que la gente, amigos incluso, me miraban o me veían y me empezaban a hablar del tema este de la ropa. Y no solamente los talles grandes y los talles chicos, sino que haya una regulación. Porque una amiga me contaba, que te diría que es un tamaño bastante estándar, ella me decía que siempre se compraba el mismo jean en la misma casa de ropa, y de repente se tuvo que comprar 2 talles más grandes, no porque ella había engordado, sino que ellos achican los talles. Hay ciertas marcas que no quieren asociarse con diferentes cuerpos. Claro. Bueno, hay un montón de cuestiones culturales que están asociados con este tema de la ropa. Entonces, bueno, la propuesta de ley es regular eso y también hacer un estudio antropométrico a algo así como 15.000 personas en Argentina, para tener como los nuevos parámetros de los estándares en Argentina, porque se estaba usando un estudio de hace 40 años de Europa para hacer los talles de Argentina hoy. O sea que no tenía nada que ver. Entonces el primer paso de la ley es terminar este importante estudio como para entender cuál es el nuevo cuerpo promedio y después empezar a regular, pero hasta que se implemente la ley de talles va a ser un tiempito más. Claro. Pero ¿cuál crees, Jenny, que fue el mayor logro de la ley? Yo creo que, primero, o sea, que haya sido ley me parece un paso súper importante. La implementación va a ser difícil, como dije, para que todas las marcas lo empiecen a respetar. Pero yo creo que el trabajo más importante, que no solamente tiene que ver con la ley, es el trabajo cultural
de esto que venimos hablando de no hacer bullying, de aceptar diferencias, de quererse, de realmente cambiar culturalmente cómo pensamos en cuanto a la belleza, para que todos se sientan mejores con ellos mismos. Porque cuanto vos más discriminás o estigmatizás a una población o una persona por tener el cuerpo que tiene, peor le va a hacer a esa persona estar en un buen lugar anímico para tomar buenas decisiones en cuanto a su actividad física, a sus alimentos, a sus hábitos saludables. Yo lo sé porque lo he vivido. Cuando yo estaba mal conmigo misma era mucho más fácil seguir tomando como malas decisiones que estar en un lugar de amor propio y tomar buenas decisiones y ese bienestar general, digamos. Es terrible el daño que hacen estos estereotipos. Impresionante. Jenny, ¿qué fue lo que a vos te hizo entender que tu cuerpo así como es perfecto? Es perfecto porque te lleva a hacer lo que vos querés hacer, te lleva a ser una campeona de lanzamiento de martillo, te lleva a ser Jenny. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Una persona, una frase, todo un recorrido? Sí, primero que fue todo un recorrido de toda la vida, porque yo hasta los 30 años no pude contar lo que me había pasado de bullying en el secundario. O sea, fueron como 15 años donde yo eso me lo guardaba, donde obviamente me hacía mucho daño porque no lo había procesado. Hablo mucho ahora, ¿viste? Tengo un amigo que me dice, bueno, pero hoy todo lo que sos es gracias a tu cuerpo. Y pienso eso porque realmente, o sea, hay diferentes construcciones, ¿no? Pero yo desde padecer a mi cuerpo a después ser deportista olímpica, a aceptar mi cuerpo también, a amigar el lado de Jenny deportista con el lado de Jenny mujer, que venía muy renegado, poder unirlos, vivir una vida más plena. Es como que todas estas cuestiones para mí tienen que ver con mi cuerpo. Y es como que, bueno, fue un camino súper duro, pero hoy estoy agradecida a poder estar donde estoy. Y es uno de mis grandes objetivos para este año, es empezar una fundación para trabajar con chicas adolescentes que hayan pasado o por una situación de bullying o de baja autoestima, porque me doy cuenta en conversaciones que tengo con mis amigas que todas tenemos tantos hilos en común en esas conversaciones de cómo nos construimos, de las cosas que nos enseñaron y los daños que nos fueron haciendo y que después tuvimos que ir superando. Entonces, yo creo que si podemos empezar a cambiar la conversación desde un poco más temprano, va a ayudar a muchas personas. Está buenísimo, Jenny. La verdad que es la idea de este programa. Absolutamente. Estamos felices de haberte escuchado. Seguro que ayudaste y lo haces cada vez que hablas a un montón de chicos y chicas que por ahí les pasa lo mismo que a vos, que no se sienten cómodos con su cuerpo, y escucharte y ver que una persona feliz, exitosa, pasó por lo mismo y lo superó, sirve un montón. Así que muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras. Muchas gracias. Un beso grande, Jenny. Nos encontramos en algún momento, en cualquier momento. Dale. Gracias. Chau, chau. Bueno, he cubierto muchas de los eventos de Jenny. La verdad que te parte el alma. Sí, y la verdad que nos sí, pasa a todos sí, también. Nos pasa a todos que pones una foto en redes sociales. A un adolescente le pega más. Pero esto de que sos gorda, sos flaca, sos alta, bueno, basta. Todos los cuerpos son perfectos si nos ayudan a ser quienes queremos ser. Yo siempre digo, mi cuerpo es perfecto, porque yo tuve 3 hijos, los amamanté, los crío, trabajo, hago este programa, todos mis sueños los cumplo con este cuerpo. Entonces, este es mi cuerpo. El cuerpo perfecto para mí es este. Y es lo que tenemos que trabajar fuertemente desde la niñez, porque no puede ser que tengamos niñas de 7, 6, 8 años preocupándose por un cuerpo que parece que no encaja en unos cánones de belleza que realmente nos hacen daño. La verdad Entonces, que sí. Bueno, la verdad que una toda genia, la Jenny. experiencia. Muchas gracias por esta clase, Analia. La verdad que nos viene bárbara a todos. Gracias. De nada, un gusto. Bueno, y volvé cuando quieras, ¿eh? Esta es tu clase, este es tu pizarrón. Aquí estaré. Aquí estaré. Bueno, buenísimo. Y nos vamos a hacer un recreo, ¿qué les parece? Porque seguimos, ¿eh? Se va Analia, pero nos queda un ratito más de programa. Seguimos educando en un ratito nada más. Qué lindo programa tuvimos hoy. Viste que aprender también te ayuda a ser feliz, ¿eh? Está buenísimo. Y por eso vamos a seguir aprendiendo, pero en este caso a través de la lectura. Leer por leer, esto que te propone el Ministerio de Educación, que es abrir nuevos mundos a través de la lectura.
Graciela Falvo es la autora de nuestro cuento de hoy. Ella es doctora en comunicación, nació y vive en la ciudad de La Plata, donde además es profesora emérita en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a leer su cuento llamado Red. Iba la araña por su red sin terminarla, tejiendo y demorándose en partes de la malla otra vez. Desde una rama cercana la miraba una compañera, quien ya había terminado la suya y ahora dormitaba a la espera de una presa. ¿Por qué ésta continúa tejiendo? ¿Hasta cuándo?, se preguntó. Tuvo que reconocer, sin embargo, que era imprevisible esa forma de trenzar la malla y daba gusto ver los movimientos blandos de las patas sobre los cabos de seda que la tejedora arrojaba por debajo del cuerpo. La vio anudar hábilmente las hebras delicadas en las agujas del pino y seguir luego con su caminata, que más parecía una danza vigorosa y leve, el sueño de una trama en el filo del aire. No entiendo, te veo en ese tejido desde temprano. ¿Cuándo lo terminarás? Las demás hace horas que tenemos los hilos tendidos y ahora podemos descansar mientras esperamos. ¿Esperar? ¿Qué cosa? La caza, por supuesto, el insecto. ¿Para qué tejes la red? ¿Por qué querrás decir? Porque ignoro de qué otra forma hacer que mi cuerpo suelte hebras de seda, vuele sin alas, si no tuviera el motivo de hacer una red. Muy lindo, ¿eh? Bueno, nos quedamos con poquito tiempo, ya nos estamos yendo, pero te quiero recordar la plataforma madre de todo este proyecto, que es seguimoseducando.gov.ar, porque todos los temas que vemos acá los vas a encontrar ahí en muchos formatos. Hay podcast, hay programas de radio, hay películas, están estos programas de televisión, bueno, de todo, ¿eh? Ya sabes, porque mantenerte en contacto con la educación y con el aprendizaje, con el conocimiento, es algo que tenés en la escuela, pero también lo podés conseguir afuera. Es muy lindo aprender. Gracias por haber estado acá. Nos encanta tenerte del otro lado. De lunes a viernes de 11 a 13. Te esperamos en Canal Encuentro. Chau, chau.